Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo, la verdad, que poder encontrarnos a pesar de que tenemos este tiempo de cuarentena donde no podemos congregarnos, no podemos reunirnos en el templo, pero lo venimos haciendo, ¿sí?, a través de los medios, y gracias a Dios que podemos hacerlo, podemos mantener el contacto, podemos de alguna manera llevar siempre el mensaje de Dios, y queremos agradecer mucho a Dios por esto. Y bueno, esta noche me toca compartir con ustedes el mensaje. Yo quisiera invitarles a buscar en Josué, capítulo 6, versículo 27. Pero antes de leer este versículo, vamos a orar, ¿sí? Vamos a encomendar esta reunión, vamos a encomendar este mensaje en las manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites, como decíamos, tener esta reunión. Oramos, Señor, por cada persona que está sufriendo esta situación, que tú los cuides, los bendiga. Oramos por cada hermano, que tú los bendiga, y oramos por este mensaje, que tú puedas hablar, Señor, a los corazones de cada una de las personas. Señor, gracias por darnos tu palabra y porque en ella encontramos todo el bien para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a leer un versículo en Josué, capítulo 6, versículo 27. Vamos a leer un versículo de aquí, después vamos a ir diciendo otras cosas de otros versículos de este mismo libro. Dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Sí? Quiero referirme a la primera parte de este versículo que dice: estaba pues Jehová con Josué. Qué bueno saber que Dios está con alguien. Josué sabía que Dios estaba con él. Y nosotros podemos tener esta misma certeza, que Dios está con nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a este versículo de Josué, capítulo 6, verso 27, tenemos que remitirnos un poco a lo que venía pasando anteriormente al libro para entender por qué Dios dice que Dios estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 1, ¿sí? Josué capítulo 1, y como les decía, vamos a decir algunas cosas. Indudablemente hacer un repaso de todo lo que viene pasando en el libro es imposible, pero vamos a decir algunas cosas de por qué Dios estaba y cómo Dios estaba con Josué, y de ello vamos a tomar enseñanza para nuestras vidas. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: aconteció pues, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿sí? Lo primero que quiero marcar, ¿sí?, si Dios está con Josué, dice este versículo que Dios habló a Josué, ¿sí? Indudablemente Dios hablaba a Josué. Y si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, Dios está con usted, indudablemente Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios habla a sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera? ¿Sí? Porque cuando nosotros vemos aquí, Dios hablaba de una manera, ¿sí? Dios se revelaba de una manera específica a Josué. Pero hoy nosotros tenemos toda la revelación de Dios, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de Dios para nuestras vidas. Allí vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en ella Dios habla a nuestras vidas, ¿sí? Nosotros vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ¿sí? En primer lugar, entonces, si Dios está con Josué, Dios habla a Josué. Si Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios habla a nuestras vidas y lo hace a través de su palabra. La importancia de la Biblia, de la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Ahora, Dios va a hacer algo más si Dios está con Josué. Dice versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿sí? Ahora, lo segundo que Dios hace con Josué es mostrar su propósito. Dios muestra claramente su propósito, ¿sí?, a Josué. Y si nosotros, ¿sí?, entendemos que Dios está con nosotros, también vamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios va a mostrar su propósito para nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Indudablemente a través de su palabra. Por eso decíamos recién la importancia de la Biblia, ¿sí?
Dios, cuando habló a Josué, Dios le mostró claramente cuál era el propósito para la vida de Josué. Él tenía que continuar esta tarea que había venido haciendo Moisés. Pero Dios también, cuando habla en nuestras vidas, a través de su palabra, nos muestra cuál es su propósito para nuestras vidas. Nosotros no vamos a andar deambulando por la vida sin ningún propósito, ¿sí? Para los hijos de Dios, Dios tiene un propósito y Él nos revela a través de su palabra cuál es el propósito para nuestras vidas. Indudablemente, si Dios está con nosotros, va a mostrar cuál es su propósito. Pero Dios va a decir algo más, ¿sí? Disculpe que vaya rápido porque quiero decir algunas cosas y el tiempo avanza rápido. En los versículos 6, 7 y en el versículo 9, Dios le va a decir algo, ¿sí?, a Josué. Fíjese lo que le dice, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y en el 7 también comienza diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 va a volver a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios de alguna manera está motivando, está animando a Josué a que sea una persona valiente, a que sea una persona esforzada, ¿sí? En otras palabras, una persona de buen ánimo, ¿sí?, para emprender todas las cosas que Dios le estaba indicando, para que Josué pueda cumplir ese propósito por el cual Dios lo había llamado. Y nosotros también tenemos que entender que si Dios está con nosotros, Él quiere que nosotros seamos personas diligentes en lo que hacemos, pero que seamos personas esforzadas, de buen ánimo, para vivir la vida cristiana, para hacer las cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer, para cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestra vida y ser valientes, ¿sí? Para vivir la vida cristiana también hay que ser personas valientes. Y si Dios está con nosotros, Dios nos anima, nos invita también de alguna manera a que nosotros seamos personas esforzadas, ¿sí?, personas valientes para vivir la vida cristiana. Pero sí, para avanzar un poco, Dios también es un Dios de responsabilidades. Dios indica responsabilidades si Dios está con nosotros. Dios va, por un lado, a mostrarnos cuál es la parte de Él, qué Él hace en favor nuestro, pero también va a mostrar cuál es nuestra responsabilidad. Vamos a ver rápidamente primero, ¿sí?, algo que Dios le dice a Josué y muestra cuál es la parte de Dios, ¿sí?, cuál es la responsabilidad que Dios tiene en esto de estar con Josué. Vamos a leer el versículo del 3 al 5. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Dios es un Dios que nos dice cuál es la parte del que Él hizo, que Él hace y que Él va a hacer por sus hijos. ¿Sí? Dios nos marca que Él siempre va a estar con nosotros. Su presencia siempre va a estar con sus hijos y también su protección. ¿Sí? La protección de Dios está con sus hijos. Dios dice que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar siempre con nosotros, que nos va a proteger en todo. ¿Sí? Dios está conmigo y Él de alguna manera le muestra esto a Josué y también nosotros claramente entendemos que es así. Ahora, Dios, yo decía, es un Dios de responsabilidad, muestra qué Él hace en favor nuestro, pero también nos marca a nosotros cuál es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y vamos a leer, ¿sí?, los versículos, ¿sí?, siguientes, ¿sí?, versículos 7 y 8, ¿sí? Pero antes de leer eso, quería decir algo. Muchas veces uno de los problemas que por ahí podemos tener los cristianos es que muchas veces sabemos cuál es la responsabilidad de Dios o qué Dios hace en favor nuestro y esperamos en eso, ¿sí? Y está bien que nosotros confiemos y esperemos en lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero muchas veces olvidamos, ¿sí?, o deliberadamente no queremos hacer lo que Dios nos manda a nosotros que nosotros tengamos que hacer. Fíjese lo que Dios le dice en el versículo 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a decir tres cosas nada más que dice este pasaje, ¿sí? Cosas que nos tiene que
llamar la atención y motivar a nosotros a hacer, ¿sí? A cumplir con nuestra responsabilidad. Indudablemente hay muchas más, pero quiero decir algo que dice solamente en este pasaje. Dice, en primer lugar, que nosotros debemos conocer su palabra, ¿sí? Dice en el versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Meditarás en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Debemos conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida, conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, conocer a Dios, cómo es Dios, ¿sí? Y conocer cuáles son los principios de Dios, cuál es la ley de Dios para nosotros, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y para ello tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que exponernos a lo que Dios nos dice. Dios nos da a nosotros esta responsabilidad de estudiar la Biblia, ¿sí? Si nosotros no estudiamos la Biblia, no vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Él nos manda, como le mandó a Josué, que de día y de noche meditara en su palabra. Nosotros también tenemos que de día y de noche meditar en los principios de Dios, meditar en la palabra de Dios. Pero lo segundo que dice también en este pasaje es que tenemos que, además de conocer la voluntad de Dios, vivir lo que Dios nos pide, ¿sí? Dice en el pasaje, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y en el versículo 7 también dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros tenemos que, además de conocer la palabra de Dios, vivir según lo que Dios nos pide. Hacer todo lo que Dios nos pide en su palabra, conocer a Dios y vivir todo lo que Dios nos pide a través de su palabra, ¿sí? Nosotros no podemos llenarnos solamente de conocimiento de la palabra de Dios y vivir otra vida. El Hijo de Dios, si Dios está con nosotros, probablemente vamos a querer obedecer a Dios, vivir según lo que Dios nos dice, ¿sí? Pero dice una tercera cosa también en este pasaje. Nunca, en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tercera cosa que tenemos que hacer también, que es nuestra responsabilidad, es proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Proclamar lo que Dios dice en su palabra es muy importante, ¿sí? Además de conocer a Dios, de vivir lo que Dios nos dice, tenemos que proclamar lo que Dios dice, ¿sí? Y dos cosas de proclamar. Una es las verdades de Dios, aquellas cosas que este mundo indudablemente no las quiere vivir. Vivimos un tiempo donde todo va en contra de lo que Dios dice. Pero nosotros tenemos que levantar nuestra voz y marcar qué es lo que Dios quiere. Pero lo más importante aún es proclamar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Cuánta gente que necesita conocer del amor de Dios, gente que nos rodea, gente en todas partes, que está quizás esperando que nosotros lleguemos con una palabra de aliento y mostrarle que Dios le ama y que tiene la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador. Proclamar la palabra de Dios, proclamar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Si Dios está con nosotros, indudablemente vamos a querer también, ¿sí?, vivir, conocer a Dios y proclamar el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Ahora dice algo más también que acerca de lo que tenemos que hacer nosotros o cómo vivir si es que Dios está con nosotros. Y Dios le va a marcar un principio muy importante en el versículo 9 a Josué. Fíjese cómo dice, mira que te mando. Algo que nosotros tenemos que tener muy presente es quién es la autoridad. De alguna manera Dios le está diciendo a Josué acá, mira que te mando. No te olvides quién es el que manda, ¿sí? El que manda, el que da orden, la autoridad en nuestra vida tiene que ser Dios. No tenemos que perder de vista eso, que nosotros estamos para obedecer lo que Dios nos indica en su palabra. No, Dios no está para hacer nuestros caprichos, ¿sí? A veces nosotros tenemos esta cuestión de que queremos que Dios esté con nosotros, que Dios obre en favor nuestro, pero no queremos obedecer su palabra. No queremos obedecer lo que Dios dice, ¿sí? Y nunca debemos perder de vista esto. ¿Quién es la autoridad? ¿Sí? ¿Quién es el que manda? Es Dios. ¿Sí? Este principio tenemos que tener presente para nuestras vidas por siempre. ¿Sí? Ahora vamos al versículo 10 y 11. ¿Sí? Y ahora dice el versículo 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo de Dios diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Otra cosa que, si Dios está con nosotros, vamos a conocer claramente, ¿sí?, los propósitos de Dios, ¿sí? Dios no es un Dios
de confusión. Las instrucciones de Dios para nuestra vida son siempre precisas. Dios habla a Josué y le da un mandato preciso de lo que tenía que hacer, ¿sí? Si Dios está con nosotros, hermanos, nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios y Dios nos va a mostrar claramente los planes que Él tiene para nuestras vidas, ¿sí? Josué claramente conocía cuáles eran los principios de Dios y lo que Él tenía que hacer. Cuando Dios da instrucciones, Dios nos habla claramente a través de su palabra y nos indica qué cosas nosotros debemos hacer. Y ahora vamos a saltear un poco algunos capítulos, como les decía, es imposible que nosotros en este tiempo le podamos analizar todo, pero vamos a decir dos o tres cosas más. Vamos al capítulo número 5, dibuje conmigo allí, Josué 5, y vamos a leer el versículo 10, ¿sí? Josué 5:10, digo algo rapidito, el pueblo de Israel ya había pasado el Jordán, ¿sí? Estaba por conquistar la tierra prometida, pero en realidad todavía no habían conquistado nada. Pero fíjese, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. ¿Sí? Estaban por ir a conquistar Jericó, y después léalo, una historia hermosa de cómo Dios obra en favor de su pueblo. Pero aquí el pueblo de Israel había pasado el Jordán y dice que ellos van a celebrar la Pascua allí cuando habían pasado. Ellos no habían conquistado nada, pero ellos estaban celebrando lo que Dios ya había hecho por ellos, ¿sí? La Pascua era el recordatorio de que Dios los había librado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, ¿sí? Y ellos tenían que matar un cordero y hacer esta fiesta de la Pascua y celebrar, ¿sí? Ahora, yo quiero remarcar algo muy importante en esto, ¿sí? La adoración a Dios. La Pascua era una fiesta de adoración, de reconocimiento de lo que Dios era para su pueblo. Mire, la adoración en nuestra vida es algo que tiene que estar presente. Si Dios está con nosotros, debemos adorarle. Debemos celebrar, ¿sí?, lo que Dios hace en favor nuestro. Nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos la reunión de la Santa Cena, que es este memorial, ¿sí?, que nosotros tenemos de recordar lo que Cristo hizo en favor nuestro. Y lo hacemos cada primer día de la semana. Pero también en nuestra vida cotidiana debemos adorar a Dios. Si Dios está con nosotros, la adoración tiene que ser algo permanente en nuestra vida. Josué tenía muy en claro este aspecto de celebrar la Pascua, de recordar de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel y lo hacía. Nosotros en nuestra vida también debemos hacerlo, recordar el favor de Dios, recordar lo que Dios hace en favor nuestro, ¿sí? Ahora vamos a avanzar un poquitito más. Dice el capítulo 5, versículo 13, y allí está, bueno, vamos a leer una aparición. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió, no, más príncipe del ejército de Jehová, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Mire, los ángeles no reciben adoración, ¿sí? Si usted recuerda, allí cuando Juan quiso adorar al ángel, el ángel no le permitió, ¿sí? Pero aquí sí le permite a Josué que lo adorara, porque en realidad no era un ángel. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver apariciones de la persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y esta es una de ellas. Por eso le permite justamente que le adorara, ¿sí? Pero yo quiero resaltar algo solamente de esto, ¿sí? Si Dios está con nosotros, la persona del Señor Jesucristo se va a manifestar en nuestras vidas. Nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios, vamos a reflejar lo que Cristo es en nuestras vidas, ¿sí? Cuando Dios está con nosotros, nosotros vamos a recibir el poder de parte de Dios para nuestra vida y vamos a manifestar la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Indudablemente, si la presencia de Dios está con nosotros, ¿sí?, nosotros vamos a manifestar la persona de Jesucristo en nuestra vida, ¿sí? Ahora, yo quiero ya para ir, ¿sí?, terminando, porque quiero
decir algunas cosas más acerca de esto, ¿sí? En primer lugar, si usted al escuchar esto, ¿sí?, como cristiano, como hijo de Dios, ve algunos aspectos de su vida y dice, la verdad que Dios tiene que manifestarse más en mi vida, debo hacer cosas, yo también, ¿sí? Cada uno de nosotros los cristianos podemos ver esto, podemos notar que hay aspectos de nuestra vida que podemos mejorar. Yo cuando preparaba esto, Dios habla a mi vida también y muestra aspectos de mi vida que yo tengo que mejorar, indudablemente a su vida también. Ahora, pero si usted escucha este mensaje y dice, bueno, pero la presencia de Dios no se manifiesta en mi vida, ¿sí? Dios no está conmigo, ¿sí? Entonces yo quisiera en esta noche llamarle a usted a comprender algo. Para que la presencia de Dios se haga efectiva en la vida suya, usted en primer lugar tiene que recibir a Cristo, ¿sí? Lo más importante para una persona, justamente eso, la presencia de Dios en su vida, la presencia de Cristo en su vida es lo más importante para una persona. Mire, la Biblia enseña que si el Señor Jesucristo no está en su vida, si usted no le ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted está perdido. La Biblia enseña que hay una condenación eterna para aquel que muere sin Cristo, para aquel que parte de este mundo sin tener a Cristo. Por eso es tan importante la presencia de Cristo, la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Después usted va a poder vivir todas estas cosas que nosotros venimos hablando, pero lo más importante es que usted reciba a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Y yo quisiera invitarle a buscar un pasaje en Isaías, ¿sí? Isaías 59, vamos a buscar allí, Isaías capítulo 59, ¿sí? Y como le decía, lo más importante es que usted tenga a Cristo, que usted le dé el lugar al Señor Jesucristo en su vida y que le pida a Cristo que le libre de la esclavitud del pecado. Pero dice Isaías 59, 1 y 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Saben lo que hace separación entre usted y Dios? Que Dios no pueda estar en su vida, el pecado, ¿sí? Dios quiere salvarle, Dios quiere, ¿sí?, venir a morar en su vida, tener una relación personal con usted, pero su pecado no le permite, ¿sí? Para que Dios pueda venir a su vida, en primer lugar, usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Tiene que pedirle a Cristo que le perdone esos pecados, reconocer que la obra de Cristo allí en la cruz es suficiente para limpiarle de todo pecado, ¿sí? Y tiene que invitarle a Cristo a venir a morar a su corazón, porque Dios, ¿sí?, no es un Dios que invade la vida de alguien. Dios es un Dios que quiere que usted le invite en primer lugar a que Él venga a su vida, para que Él pueda venir a morar a su corazón. Le invito a buscar un versículo más en Efesios capítulo 2, y Efesios capítulo 2, ¿sí?, dice la Biblia que usted necesita a Cristo, ¿sí? Usted necesita a Cristo para que usted pueda ser salvo. Aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13 va a decir lo siguiente, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, que usted sentía que la presencia de Dios era algo lejana en su vida, que usted no podía tener esa paz, esa tranquilidad de tener a Cristo en su corazón. Si usted recibe a Cristo, dice que ahora, usted antes estaba lejos, pero ahora puede ser hecho cercano y tener esa comunión íntima, plena con Dios, si usted le pide a Cristo el perdón de sus pecados y reconoce que Jesucristo puede salvarle, ¿sí? Para que Dios pueda venir a vivir a su vida, entonces usted en primer lugar debe reconocer que es un pecador, pedirle perdón por sus pecados, reconocer que la obra de Cristo hecha allí en la cruz es la única que puede salvarle a usted, recibir a Cristo en su corazón. Indudablemente Dios va a venir a hacer morada en su vida y usted va a cambiar su destino, va a cambiar su eternidad, va a cambiar su vida hoy, porque va a tener una relación con Dios. Pero lo más importante es que va a pasar de muerte a vida, dice la Biblia. Va a pasar de condenación a ser salvo y a ser un hijo de Dios. Sí, me gustaría, si usted no tiene a Cristo, que en esta noche usted pueda pedirle a Cristo que venga a ser parte de su vida, ¿sí? Dios le bendiga grandemente. Oramos para terminar este tiempo. Padre, gracias por este momento, gracias por habernos dado la oportunidad de una vez más llevar el mensaje de salvación, de llevar el mensaje de tu palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada hermano en este tiempo, bendice a aquellos que han podido escuchar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
también. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente.